¿Alguna vez has salido del confesionario con la sensación de que algo sigue igual dentro de ti? Cierras la puerta, recibes la absolución, repites la penitencia, y sin embargo, la culpa permanece como una sombra silenciosa en tu alma. ¿Por qué sucede esto? ¿No se supone que la confesión es el sacramento del perdón? ¿Por qué tantos católicos se confiesan una y otra vez, pero vuelven a caer en los mismos pecados como si nunca hubieran recibido gracia? Tal vez tú mismo lo has vivido. Te preparas, haces el esfuerzo de examinar tu conciencia, te arrodillas frente al sacerdote, confiesas tus faltas, pero en el fondo, sientes que esa liberación que tanto esperabas nunca llega. Pasan los días y vuelves a tropezar en lo mismo, con más cansancio, con más desesperación y con una duda creciente en tu corazón. ¿De qué sirve confesarme si nada cambia en mi vida? Esta pregunta no es pequeña. Es un grito que muchos guardan en silencio, porque temen que al reconocerlo, estarían dudando de la iglesia, del sacramento, incluso de Dios mismo. Pero no es así. Esa inquietud que hoy arde en tu interior puede ser en realidad la voz del Espíritu Santo tratando de mostrarte algo más profundo, que existe un pecado oculto, un error invisible, que está haciendo inútil tu confesión. Imagina tu alma como una casa. Tú limpias las habitaciones principales, barres los pisos, ordenas los muebles, pero dejas una puerta cerrada, un cuarto oscuro al que no entras porque te da miedo, o porque prefieres ignorar lo que hay dentro. Ese cuarto representa el pecado que no has querido enfrentar, la herida que nunca has dejado que Dios sane. Puedes limpiar todo lo demás, pero mientras esa puerta permanezca cerrada, el mal seguirá teniendo un lugar donde habitar. Y aquí surge la gran pregunta. ¿No será que, a pesar de confesarte, guardas en tu corazón un rincón donde escondes tu verdadero pecado? ¿No será que has aprendido a decir con los labios lo que debe escucharse en una confesión, pero callas lo que en realidad te ata? ¿No será que te has acostumbrado a presentar una versión parcial de tu alma, pero no la entrega completa que Dios pide? El pecado oculto tiene muchas formas. La soberbia que disfraza la confesión con palabras bonitas pero sin arrepentimiento, la vergüenza que te hace callar lo más grave, la costumbre que convierte el sacramento en rutina, el miedo al qué dirán, la resistencia interior que te impide desnudarte espiritualmente frente a Dios. Son pecados que no siempre nombramos, pero que bloquean la gracia como muros invisibles. Este video no está hecho para quienes buscan un consuelo superficial. Está hecho para almas que ya no soportan vivir una fe a medias. Para hombres y mujeres que intuyen que hay algo mal en su relación con Dios, aunque nadie se los diga. Porque sí, miles de católicos se confiesan cada semana, pero siguen encadenados al mismo vacío, porque nadie les habló del pecado oculto que vuelve inútil su confesión. Hoy quiero revelarte cuáles son esos errores comunes que bloquean la absolución, que hacen que tu confesión no dé fruto. Y lo haremos con la fuerza de la verdad, aunque duela. Porque lo que está en juego no es tu reputación, no es tu tranquilidad pasajera, es tu alma, es tu eternidad. Es la gracia que hoy podría estarte esperando y que tú mismo estás bloqueando sin darte cuenta. A lo largo de este mensaje descubrirás las grietas invisibles que se esconden en el sacramento de la reconciliación y aprenderás a ver lo que nadie quiere decirte en voz alta, que no todas las confesiones son verdaderas, que no todo perdón es recibido, que incluso puedes creer que fuiste absuelto mientras tu alma permanece cerrada a la acción de Dios. Pero también verás la salida, porque lo oculto siempre será revelado. Y si decides escuchar hasta el final, podrás reconocer el engaño que te ha robado la gracia durante años. Por eso, si tú eres de los que no quieren seguir viviendo una confesión vacía, si deseas comprender lo que nadie te enseñó, te invito a permanecer aquí. No te muevas. Lo que vas a escuchar en este video puede incomodarte, pero será como una cirugía espiritual, dolorosa al principio, liberadora después. Y quiero pedirte un acto de fe en este momento. Escribe en los comentarios amén como señal de que tu corazón quiere ser confrontado por Dios. Ese pequeño gesto puede ser el inicio de una apertura que cambie tu vida. Y antes de continuar, quiero suplicarte algo con la mayor seriedad. Suscríbete ahora mismo a este canal. Hazlo no como un clic más en tu pantalla, sino como un acto espiritual. Este lugar es un altar donde cada palabra está pensada para despertar tu alma y conducirte a la verdad. No te quedes fuera. Si hoy Dios te trajo hasta aquí, no es casualidad. Únete y abre tus oídos.
porque lo que vas a descubrir puede marcar la diferencia entre una confesión vacía y una verdadera liberación. Hay quienes creen que la confesión es simplemente un trámite religioso. Vas, hablas un par de minutos, recibes unas palabras y sales con la conciencia un poco más tranquila. Pero, ¿qué pasa cuando esa tranquilidad dura apenas unas horas? ¿Qué pasa cuando, después de confesarte, la misma tentación vuelve a dominarte y caes con la misma facilidad que antes? ¿No es acaso como si nada hubiera cambiado? Muchos católicos viven atrapados en este ciclo. Se confiesan, sienten un alivio momentáneo, pero pronto descubren que siguen cargando las mismas cadenas. ¿No te has preguntado alguna vez por qué tu corazón no logra romper de verdad con ese pecado que llevas años repitiendo? Es como si tu alma gritara por libertad, pero una pared invisible la mantuviera encerrada. La pared invisible se llama autoengaño. No es que Dios no tenga poder para perdonarte, no es que el sacramento haya perdido fuerza. Es que muchas veces el penitente se presenta ante Dios con una confesión incompleta, con palabras en los labios, pero con resistencias en el corazón. Y ahí comienza la tragedia. Se busca el perdón, pero se oculta la herida. Se pide absolución, pero no se entrega lo que más duele. Imagina por un momento a un enfermo que va al médico con una llaga grave en el pecho, pero solo muestra una raspadura en el brazo. El médico cura lo que ve, pero la infección mortal sigue escondida. ¿Qué pasará con ese enfermo? Morirá, aunque haya recibido atención. Así sucede con el alma que se confiesa solo en apariencia. Recibe palabras de absolución, pero no sana porque nunca mostró la herida real. Tal vez esto describe tu vida. Te confiesas de cosas superficiales, de pecados que no te cuesta decir, pero callas lo que te avergüenza, lo que te hace temblar, lo que temes que el sacerdote escuche. Te acusas de faltas menores, pero escondes la raíz que verdaderamente te corroe. Y entonces la gracia no entra, porque Dios no actúa donde el hombre no abre la puerta. O quizás tu caso es diferente, si mencionas tus pecados, pero lo haces sin arrepentimiento verdadero. Repites fórmulas aprendidas, como si la confesión fuera una rutina más. Hablas con la boca, pero tu corazón sigue aferrado al pecado, como quien pide perdón con una mano, mientras con la otra guarda la misma cadena que lo ata. ¿Cómo esperar entonces una transformación real? La herida invisible del alma es más peligrosa que cualquier pecado visible, porque te convence de que ya estás limpio mientras sigues contaminado por dentro. Te hace creer que has cumplido, que ya hiciste lo que tenías que hacer, mientras tu espíritu sigue en tinieblas. Es el engaño más sutil del enemigo, convencerte de que estás bien solo porque te confesaste, aunque tu vida no muestre fruto alguno de conversión. Escucha bien, no se trata de la frecuencia con la que te confiesas, sino de la sinceridad con la que lo haces. No se trata de las palabras que pronuncias, sino del corazón que presentas. Y aquí es donde muchos fracasan, porque prefieren aparentar una religiosidad vacía antes que enfrentar la vergüenza de mostrarse tal como son. ¿Quieres descubrir si tu confesión está siendo verdadera o inútil? Observa tu vida después de salir del confesionario. Si tu corazón sigue igual de duro, si tu voluntad no cambia, si la tentación sigue reinando como antes, entonces hay algo que no has enfrentado con sinceridad. La herida sigue abierta, aunque tú insistas en cubrirla con vendas de palabras. Hoy quiero lanzarte un desafío de fe. No es fácil, pero es necesario. Escribe ahora en los comentarios esta oración sencilla y poderosa. Señor, rompe lo que me ata. Escríbelo como un acto profético, como un grito de tu alma que se niega a seguir viviendo en cadenas. Ese gesto público será la señal de que estás dispuesto a dejar que la luz de Dios entre donde antes había oscuridad, porque en este video descubrirás lo que nadie se atreve a decir, los errores mortales que bloquean tu absolución y convierten tu confesión en un acto vacío, y cuando los veas cara a cara, ya no tendrás excusas. Será el momento de elegir entre seguir viviendo en la apariencia, o abrir de una vez por todas el cuarto oscuro donde se esconde tu verdadero pecado. Hasta ahora hemos hablado de esa herida invisible que bloquea la gracia, de esa puerta cerrada en el alma que impide que la confesión dé fruto. Pero es hora de llamar las cosas por su nombre. ¿Cuál es ese pecado oculto que hace inútil tu confesión? No es un pecado que siempre pueda señalarse en una lista, porque se disfraza de muchas maneras. Se esconde bajo diferentes máscaras, pero tiene una raíz común.
La falta de arrepentimiento verdadero. Confesarse no es lo mismo que arrepentirse. Puedes pronunciar todas las palabras correctas. Puedes relatar tus faltas con exactitud. Incluso puedes emocionarte y derramar lágrimas. Pero si tu corazón no se entrega de verdad, si no decides renunciar al pecado, tu confesión se convierte en un simple discurso. ¿Acaso no has sentido alguna vez que tus palabras salían de tu boca como eco vacío, sin tocar tu interior? Esa es la señal de que el pecado oculto sigue vivo. El catecismo enseña que para recibir la gracia del perdón, no basta con enumerar las faltas. Es necesaria la contrición, el dolor de haber ofendido a Dios. Y aquí es donde muchos fallan. Confiesan sus pecados como quien paga una multa, como quien cumple un requisito legal, pero no experimentan ese quebranto interior que abre las puertas a la misericordia. San Juan Pablo II lo expresó con claridad. Sin arrepentimiento, la confesión pierde su esencia. Y es que el pecado oculto no siempre es lo que callas con tus labios, sino lo que resistes en tu corazón. Puedes mencionar tus pecados uno por uno, pero si en tu interior sigues justificándote, si te aferras a ellos con la esperanza de volver a repetirlos, esa confesión no te limpia. Es como lavar una herida con agua sucia. El gesto parece correcto, pero la infección permanece. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Miles de católicos creen estar reconciliados con Dios, pero siguen esclavizados, porque nunca se han entregado de corazón. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo perciben. Se convencen de que ya cumplieron, de que hicieron lo que la Iglesia manda, pero por dentro siguen igual o peor. El pecado oculto se convierte en un veneno silencioso que corroe la fe y debilita el alma. Quizás tú has pensado alguna vez, no tengo fuerzas para dejar este pecado, pero al menos me confieso, y con eso basta. Esa es la gran mentira. No basta. La confesión sin renuncia se convierte en teatro, en apariencia. Es como presentarse ante Dios con las manos sucias, mientras intentas esconder la mugre detrás de la espalda. Puedes engañar a los hombres, incluso al sacerdote, pero nunca engañarás a Dios. Él ve lo que callas. Él conoce lo que todavía amas más que a Él. Y aquí viene la gran revelación. Lo que hace inútil tu confesión no es la falta de palabras, sino la falta de entrega. No es el pecado que dices, sino el que no renuncias. No es lo que confiesas, sino lo que aún acaricias en secreto. Ese es el pecado oculto. Ese es el muro que bloquea la gracia. Pregúntate con honestidad, ¿qué pecado estás confesando solo de labios para afuera, pero sigues acariciando en tu interior? ¿Qué hábito repites una y otra vez, sin la menor intención de dejarlo? ¿Qué acto te da vergüenza reconocer con toda su gravedad, y por eso lo reduces, lo minimizas, lo disfrazas? Esa es la raíz de la confesión inútil. No es un problema del sacramento. No es un problema del sacerdote. Es un problema del corazón que no se rinde, que no se quebranta, que quiere el perdón pero no quiere la transformación. Y mientras no derribes ese muro, tu alma seguirá saliendo vacía del confesionario, aunque hayas cumplido con el rito exterior. Hoy Dios te está hablando directamente. No se trata de acusarte, sino de despertarte. No se trata de humillarte, sino de mostrarte el engaño que te está robando la gracia. Y ahora tienes que decidir si seguirás ocultando lo que te ata, o si permitirás que la luz de Cristo entre en tu cuarto oscuro. Quiero pedirte algo muy concreto. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, dame un corazón contrito. Hazlo como acto de fe, como señal de que reconoces tu necesidad de un arrepentimiento real. Esa simple frase puede ser la llave que abra lo que estaba cerrado, porque cuando uno se declara necesitado delante de Dios, la misericordia comienza a fluir. Aún en este video, descubrirás los errores más comunes que incluso los católicos más devotos cometen en su confesión. Errores que parecen pequeños pero que tienen el poder de volver inútil lo que debería ser un sacramento de vida. Y cuando los conozcas, no podrás seguir viviendo igual. Para entender mejor cómo actúa este pecado oculto, quiero contarte una historia que refleja lo que miles de católicos viven en silencio. No es solo la historia de una persona, es el espejo de lo que muchos corazones experimentan cuando convierten la confesión en un ritual vacío. Vi a un hombre que, desde joven, había aprendido la importancia de confesarse con frecuencia. Cada semana, sin falta, acudía al confesionario. Sus familiares lo veían como un ejemplo de fe. Su esposa decía con orgullo:
Él nunca deja de confesarse, siempre está en gracia. Tus hijos lo admiraban porque parecía ser un católico fervoroso. Y en cierto modo, lo era. No faltaba a misa, rezaba el rosario, colaboraba en su parroquia. Pero en su interior había algo que no lograba enfrentar. Había un pecado que lo perseguía día y noche. Era una debilidad que lo avergonzaba profundamente y que jamás se atrevió a confesar con toda su verdad. Siempre lo mencionaba de manera vaga, superficial, como si al reducirlo en palabras, pudiera reducir también su gravedad. Su sacerdote escuchaba y le daba la absolución. Pero ese hombre salía del confesionario sabiendo que no había dicho todo, que había escondido lo más oscuro de su alma. El tiempo pasaba y la cadena se hacía más pesada. Comenzó a notar que, aunque se confesara, su corazón no cambiaba. Reincidía una y otra vez. Se enojaba consigo mismo. Se prometía mejorar, pero no podía. Y en medio de esa lucha, comenzó a sentir algo aún más doloroso. La oración se volvía fría. La misa se convertía en rutina, el rosario en obligación. Era como si la vida espiritual se hubiera apagado. Un día, durante una homilía, escuchó al sacerdote decir: Dios perdona todo, pero no puede sanar lo que no le entregamos. El pecado que escondes en silencio seguirá siendo tu verdugo hasta que lo expongas a la hoz. Aquellas palabras atravesaron su alma como una espada. En ese momento comprendió que llevaba años confesándose, pero nunca se había rendido de verdad. Esa tarde, decidió enfrentar su miedo. Entró al confesionario con el corazón temblando, y por primera vez, habló con absoluta sinceridad. Nombró su pecado con todas sus letras, sin disfraces, sin medias verdades. Reconoció no solo lo que había hecho, sino el apego que tenía, la falta de voluntad para renunciar. Fue un momento de desnudez espiritual tan radical que terminó llorando como un niño. El sacerdote lo escuchó en silencio y, con una firmeza serena, le dijo: Hoy tu confesión es verdadera. Hoy has entregado lo que por años ocultaste. Hoy la gracia de Dios puede entrar en tu vida. Y al pronunciar las palabras de absolución, aquel hombre sintió algo que nunca antes había sentido. Una paz profunda, una libertad interior que lo llenaba por completo. No era un alivio pasajero, era una sanación real. Desde ese día, su vida cambió. No porque nunca más cayera, sino porque ahora tenía la fuerza para luchar, la gracia para levantarse y el deseo sincero de agradar a Dios. Lo que antes era rutina, se convirtió en encuentro. Lo que antes era apariencia se transformó en vida nueva. Todo porque un día decidió dejar de ocultar su pecado y entregarlo completamente. ¿Es lo que significa esto? Puedes confesarte 1000 veces, pero si no entregas tu pecado con toda su verdad, seguirás atado. Pero basta una sola confesión sincera, desnuda, contrita, para que la gracia de Dios arrase con todas las cadenas. Y ahora quiero preguntarte directamente, ¿qué es lo que tú aún escondes? ¿Qué es lo que callas por vergüenza o por miedo? ¿No será que tu alma está viviendo exactamente la misma historia? Te invito a que lo declares en los comentarios con esta frase de fe: Yo quiero una confesión verdadera. Escríbelo con valentía, porque al hacerlo estás reconociendo que ya no quieres vivir en la apariencia, que deseas la libertad real, que solo viene cuando tu confesión deja de ser un trámite y se convierte en una entrega total. Permanece atento, porque aún en este video voy a mostrarte los errores concretos que destruyen el fruto de la confesión, errores que tal vez has cometido sin darte cuenta, pero que hoy podrás identificar claramente para nunca más ser engañado. Hasta aquí hemos comprendido que el verdadero enemigo de una confesión no es el pecado que nombras, sino el que escondes, el que no renuncias, el que mantienes vivo en tu interior. Pero ahora es necesario poner luz sobre esos errores concretos que vuelven inútil tu confesión. Miles de católicos caen en ellos cada día, convencidos de que han cumplido, cuando en realidad se han engañado a sí mismos. Presta atención, porque alguno de estos errores podría estar en tu propia vida espiritual. 1. Confesarse sin arrepentimiento verdadero. Este es el error más común, y al mismo tiempo el más letal. Muchos se confiesan solo porque ya toca, porque sienten un peso de culpa, o porque quieren estar tranquilos antes de la misa, pero no hay dolor real por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la misericordia, y sin él, tus palabras no tienen poder. Una confesión sin arrepentimiento no es más que un acto vacío. 2. Ocultar pecados por vergüenza.
¿Cuántas veces callas lo más grave porque temes ser juzgado, porque no soportas la mirada del sacerdote, o porque crees que si lo minimizas será más fácil? Este error convierte tu confesión en un engaño, porque Dios no perdona lo que eliges callar. La vergüenza es precisamente la prueba que tu alma necesita para humillarse y abrirse a la gracia. Si la evitas, estás cerrando la puerta al perdón. 3. Convertir la confesión en rutina. Hay quienes se confiesan por costumbre, como si fuera parte del calendario religioso. Lo hacen porque siempre lo han hecho, sin reflexión, sin preparación, sin examen profundo de conciencia. Esta rutina mata la fuerza del sacramento, porque lo convierte en una repetición mecánica. El resultado es que aunque recibas la absolución, tu corazón permanece intacto, como piedra que nunca se deja tallar. 4. Acusarse superficialmente. Otro error mortal es presentar los pecados de forma vaga, general o liviana. Decir, Padre, no recé como debía, no fui tan bueno como podría. No es una confesión, es una excusa disfrazada. La confesión verdadera exige nombrar los pecados con claridad, con responsabilidad, sin disfrazar su gravedad. Dios no necesita fórmulas edulcoradas, necesita la verdad desnuda de tu corazón. 5. No reparar el daño causado. Confesarse implica también la voluntad de reparar, en la medida de lo posible, el daño que nuestros pecados han causado. Si robaste, debes restituir. Si calumniaste, debes pedir perdón. Si heriste, debes reconciliarte. Muchos creen que basta con confesar y recibir la absolución, pero si no reparas, tu confesión queda incompleta. No se trata solo de palabras, sino de actos que demuestran conversión. 6. Reincidir con intención premeditada. Este error es más grave de lo que imaginas. No hablamos de caer por debilidad, sino de confesarse sabiendo que volverás a pecar, porque en realidad no tienes intención de cambiar. Es jugar con lo sagrado. Es usar la misericordia como licencia para pecar. San Pío de Pietrelcina lo decía con firmeza. Una confesión sin propósito de enmienda es una ofensa más a Dios. 7. Buscar la confesión solo para aliviar la culpa. Quizás este sea el error más sutil. Muchos se confiesan no porque aman a Dios, sino porque no soportan sentirse mal. Buscan aliviar su conciencia, quitarse el peso emocional, pero no buscan amar más, ni vivir en santidad. Esa confesión es egoísta, centrada en ti y no en Dios. Y mientras sea así, no habrá conversión real. Estos 7 errores son como grietas que drenan la gracia del sacramento. Puedes confesarte 100 veces, pero si caes en uno de ellos, tu confesión será inútil. El enemigo se aprovecha de estas grietas para mantenerte atado, para hacerte creer que ya estás perdonado mientras tu alma sigue en la oscuridad. Hoy quiero que escuches esta frase y la guardes en tu corazón. Una confesión sin conversión es solo teatro. Palabras que se quedan en el aire, gestos que no tocan el cielo, absoluciones que nunca llegan a tu interior. Y ahora te pido que hagas un acto profético de renuncia. Escribe en los comentarios, Señor, libérame del autoengaño. Decláralo con tus propias manos, porque esa frase será tu arma contra la mentira espiritual que te ha mantenido atrapado. No lo dejes para después. Escríbelo ahora, como señal de que reconoces la necesidad de una confesión verdadera. Permanece atento, porque en este mismo mensaje vas a descubrir lo que sucede cuando un alma persiste en estos errores y se acostumbra a vivir en la apariencia. Las consecuencias son mucho más serias de lo que imaginas, y necesitas conocerlas antes de que sea demasiado tarde. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si te has confesado, sino si tu confesión ha sido verdadera. Porque hay algo que debes entender con toda claridad. Una confesión vacía no es neutral, no es simplemente menos eficaz o incompleta. Es peligrosa, es un juego con lo sagrado, un engaño mortal que puede endurecer tu corazón hasta cerrarlo por completo a la gracia. Cuando un alma se acostumbra a confesarse de manera superficial, empieza a vivir una doble vida. Exteriormente parece piadosa, cumple con los ritos, se presenta como católica, ejemplar, pero interiormente va perdiendo sensibilidad espiritual. Poco deja de escuchar la voz de Dios, porque se convence de que ya está en gracia. Y cuando eso sucede, el pecado se vuelve parte de la rutina, escondido bajo un barniz de religiosidad. Escucha con atención. Si sigues ocultando, si sigues confesando sin renunciar,
Si sigues presentando solo una parte de tu alma, llegará un momento en que el sacramento dejará de tocarte, no porque haya perdido su poder, sino porque tu corazón se habrá endurecido tanto que ya no podrás recibir lo que Dios quiere darte. El riesgo no es solo quedarte vacío, es terminar engañado, creyendo que estás salvo mientras caminas hacia la perdición. San Pío de Pietrelcina lo dijo sin rodeos: el que se confiesa sin intención de cambiar, añade un sacrilegio a sus pecados. ¿Te das cuenta de la gravedad de esas palabras? Una confesión falsa no solo no te limpia, sino que se convierte en un pecado más. Es un insulto al amor de Dios, una burla a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esto tiene consecuencias terribles, porque un alma que vive de confesiones vacías se expone a 3 peligros mortales: pierde la gracia, vive convencida de que está perdonada, pero sigue bajo el peso de sus pecados, se vuelve indiferente, ya no siente dolor por ofender a Dios, porque se ha anestesiado con una rutina religiosa, cae en la desesperación. Cuando finalmente se da cuenta de que nada ha cambiado, corre el riesgo de alejarse por completo, pensando que el sacramento no funciona. ¿Quieres llegar a ese punto? ¿Quieres que tu alma se acostumbre tanto a lo falso que ya no distinga lo verdadero? ¿Quieres vivir engañado hasta el último día, solo para descubrir demasiado tarde que tu confesión fue inútil? Hoy Dios te habla con urgencia. No es un llamado más, no es una advertencia ligera, es un grito desde el cielo. Despierta, rompe tu autoengaño, no sigas jugando con lo eterno. Tu confesión no puede seguir siendo una rutina. Necesitas ser un encuentro real con la misericordia, una entrega completa de tu ser, un derramamiento sincero de tu corazón. Y la decisión está en tus manos. Nadie puede hacerla por ti. Puedes seguir escuchando este mensaje y dejarlo pasar, como tantas veces lo has hecho. O puedes decidir hoy que tu vida espiritual cambiará para siempre. Dios no te pide perfección inmediata, pero sí te pide verdad. No te exige que nunca más caigas, pero sí que dejes de ocultar, que dejes de justificar, que dejes de engañarte. Quiero que tomes un acto concreto en este momento. Escribe en los comentarios: hoy decido una confesión sincera. No lo postergues, no lo pienses demasiado. Esa declaración pública será el sello de que tu alma no quiere seguir en la apariencia. Hazlo ahora, porque el tiempo de la gracia es hoy, no mañana. Y escucha bien, en unos instantes, vamos a elevar una oración que puede convertirse en el inicio de tu verdadera libertad. Una oración que no será fórmula vacía, sino un clamor que, si lo pronuncias con sinceridad, abrirá las puertas de tu corazón a la misericordia. Quédate hasta el final, porque lo que está por suceder puede ser la chispa que transforme tu vida entera. ¿Has escuchado la advertencia? ¿Has visto el espejo de tu propia vida reflejado en estas palabras? Ahora llega el momento de dar un paso más allá de la teoría y entrar en la experiencia viva de Dios, porque todo lo que hemos dicho hasta aquí no tendría sentido si no te llevara a un encuentro real con la misericordia divina. Y ese encuentro comienza con una oración sincera, pronunciada no solo con tus labios, sino con tu corazón quebrantado. Cierra por un instante tus ojos, allí donde estás. No importa si estás en tu habitación, en el trabajo, en la calle, o incluso escuchando estas palabras con el corazón distraído. Detente un momento y permite que la voz de Dios atraviese tus pensamientos. Repite conmigo en silencio o en voz alta: Señor Jesús, hoy reconozco que me he confesado muchas veces sin arrepentimiento real. Reconozco que he ocultado pecados por vergüenza, que he vivido en la rutina, que he buscado el sacramento solo para aliviar mi culpa. Hoy confieso no solo mis pecados, sino también mi engaño. Te entrego las llaves de mi cuarto oscuro, abro la puerta que nunca había querido abrir, y pongo a tus pies lo que siempre escondí. Ten misericordia de mí. Permite que estas palabras penetren en tu interior. No se trata de repetir mecánicamente, sino de desnudar tu alma delante de Dios. Allí donde nadie más puede ver, Él está mirando. Allí donde nadie más puede escuchar, Él oye tu clamor. Continúa orando. Padre eterno, me arrepiento de corazón por haberte ofendido. Hoy renuncio a mis justificaciones, renuncio a mis medias verdades, renuncio a las cadenas que he acariciado durante años. No quiero seguir viviendo de confesiones vacías. Dame un corazón contrito. Dame la gracia de una confesión sincera. Dame la valentía de llamar a mis pecados por su nombre y de
entregarlos completamente a tu misericordia. Quédate en silencio un instante. Deja que el Espíritu Santo comience a tocar esa herida que nunca dejaste sanar. Imagina la luz de Dios entrando en tu cuarto oscuro, iluminando cada rincón, mostrando incluso lo que no querías ver. No tengas miedo. Lo que Él revela, también lo sana. Lo que Él expone, también lo perdona. Ahora, escucha con atención. Este momento puede ser el inicio de una transformación que marcará tu vida, pero depende de ti, no dejarlo pasar. Dios te ha hablado, ha puesto delante de ti la verdad. Ahora espera tu respuesta. Por eso, quiero lanzarte un desafío profético. Declara en los comentarios con tus propias manos: hoy renuncio a mis pecados ocultos. Escríbelo con valentía, como testimonio público de que ya no quieres vivir en la apariencia. Ese acto, aunque parezca pequeño, puede ser la señal de que tu alma ha decidido abrirse de verdad. No lo guardes en silencio. Escríbelo ahora, porque al escribirlo estás diciendo: Señor, me rindo completamente. Y antes de terminar, quiero hablarte directamente. Este canal no es un espacio más de internet. Es un altar donde tu alma es confrontada con la verdad, donde se revelan los misterios ocultos de la vida espiritual. Por eso te pido con urgencia: suscríbete ahora mismo. No lo pospongas, no lo dejes para después. Hazlo como un acto de fe, como señal de que eliges caminar en la luz y no en las tinieblas. Cada palabra que escucharás aquí está diseñada para despertar tu espíritu y conducirte hacia una conversión real. Únete hoy, porque este es tu lugar de encuentro con la verdad que libera. Recuerda esto: lo oculto siempre será revelado. Puedes engañar a los hombres, puedes engañarte a ti mismo, pero nunca engañarás a Dios. Y lo que determines hoy en tu corazón marcará tu eternidad. Haz de esta decisión un sello en tu vida. Nunca más viviré de confesiones vacías. Hoy elijo la verdad. Hoy elijo a Cristo. Hoy elijo la libertad.